Ahora hablemos un poco de espejos curvos. Vamos a hablar de espejos cóncavos o convexos. En general, nosotros solemos hablar de espejos esféricos, que es como si tú tuvieras una esfera y la cortas, la divides, pero en la vida real los espejos que más se utilizan curvos no son esféricos 100%, sino que suelen ser parabólicos. Por eso, antena parabólica. El ejemplo más común de espejos curvos, que lo vemos todos los días, es lo que ocurre con una cuchara. Si una cuchara la tomas con una cierta orientación, tienes un espejo cóncavo. Si la tomas con la otra orientación, tienes un espejo convexo. Y esos son los dos tipos principales de espejos con los que vamos a trabajar ahora cuando hablamos de espejos curvos, cóncavos, convexos. En la imagen de la presentación vemos a modo de ejemplo que en cierto tipo de espejos la imagen se ve derecha, se ve con la orientación del objeto, y en cierto tipo de espejos la imagen se ve invertida. Un espejo esférico, como mencionamos hace un segundo, es un espejo que es una sección, una parte de una esfera. Yo tomo una gran esfera de un cierto radio, y la corto. Esa sección que obtengo es un espejo esférico. Si esa sección es una montañita, si esa sección tiene una curvatura saliente, la vamos a llamar una superficie cóncava. Si tiene una superficie entrante, la vamos a llamar una superficie convexa. Claramente me estoy refiriendo a la superficie que refleja. Aquí en la animación podemos ver claramente un ejemplo de espejo convexo y un ejemplo de espejo cóncavo. Como vemos en la imagen, el espejo cóncavo o convexo en una superficie es lisa y la otra superficie tiene rayitas. Estas rayitas representan la parte opaca del espejo, la parte rugosa, la parte que no refleja, la pared, por ejemplo. La superficie lisa representa la superficie reflectante, la parte que realmente vamos a considerar como espejo. Para analizar toda la formación de imágenes en espejos curvos, y nos va a servir después para lentes, vamos a, primero que todo, considerar el modelo de rayo de la luz, que la luz se transmite como si fuera un rayo en una cierta dirección de propagación. Tenemos nuestro objeto, como muestra la animación, tenemos nuestro instrumento óptico, en este caso es un espejo. Como vemos que la superficie que refleja es una entradita, es un espejo cóncavo. Vamos a siempre dibujar una línea horizontal que atraviesa nuestro espejo, nuestro objeto óptico, nuestro instrumento óptico por la mitad y sobre el cual tenemos el objeto que estamos analizando. A esta línea horizontal, como si fuera un eje X, lo vamos a llamar eje óptico. ¿Recuerdan que hablamos que un espejo esférico es una parte de una esfera de un cierto radio? Perfecto. Si nosotros ubicamos imaginariamente dónde estaría el centro de esta gran esfera, a ese punto en el eje óptico lo vamos a llamar centro de curvatura. A la distancia intermedia, el punto que está justo al medio entre el centro de curvatura y el espejo, a lo largo del eje óptico, lo vamos a llamar foco. Y nuestro objeto es la fuente luminosa. Muy importante, lo que acabamos de mencionar, el eje óptico, el centro de curvatura, el foco, el instrumento óptico son conceptos, no son distancias. El centro de curvatura es un punto que puede tener una cierta coordenada. El foco es un punto que puede tener una cierta coordenada. Ahora, si hablamos de distancias, la distancia entre el centro de curvatura y mi espejo curvo lo vamos a llamar radio de curvatura o distancia r, como muestra la imagen. Y a la distancia entre el foco y mi espejo curvo la vamos a llamar distancia focal, F minúscula. Como ya hemos hablado un par de veces, cuando una fuente luminosa empieza a emitir luz, esa fuente luminosa emite rayos de luz, modelándolo como rayos, en todas las direcciones. Son infinitos rayos, son muchísimos rayos. No podemos modelarlos todos, no podemos seguir la trayectoria a todos estos rayos. Y en función de eso es que generamos el modelo de rayos principales. El primer caso que vamos a analizar es cómo se comportan estos rayos de luz al reflejarse en un espejo cóncavo. Tenemos el diagrama que muestra la imagen, nuestro diagrama que va a ser para toda la vida, eje óptico, el espejo, el centro de curvatura bien ubicado, el foco bien ubicado y mi objeto, que en este caso es representado por una vela. Como mencionamos, importantísimo recordar, nosotros vamos acá a analizar algunos rayos, pocos, pero por favor recordemos que esos poquitos rayos son los representantes de infinitos rayos, ¿ok? Por lo tanto, si acá vamos a analizar 3, 4 o 5 rayos, no nos tiene que quedar la idea que esos son los únicos rayos que existen, son simplemente los representantes que nos son fáciles de analizar.
Entonces, ¿cuáles van a ser estos rayos representantes de toda luz que emite un objeto o que refleja un objeto que vamos a analizar? El primero es un rayo que se va a comportar de la siguiente forma. Comienza su viaje desde el objeto que estamos analizando y viaja de forma paralela al eje óptico. Paralela al eje óptico. ¿Cómo se refleja? Un rayo que viaja paralelo al eje óptico y que incide sobre un espejo cóncavo se refleja siempre pasando por el foco. Incide paralelo al eje óptico, se refleja pasando por el foco. El segundo rayo principal que vamos a analizar es un rayo que comienza su viaje en el mismo punto que el rayo anterior, el punto que sea que estamos analizando del objeto. Viaja en línea recta hacia el espejo cóncavo, pasando por el centro, como muestra la animación. Importante, se refleja sobre sí mismo, es decir, de regreso también a través del centro, como muestra la animación. Ya nos vamos dando cuenta que estos rayos se intersectan en algún punto, chocan en algún punto, se encuentran en algún punto. El tercer rayo que vamos a analizar, también un rayo principal, es un poquito al revés que el primero. ¿Recuerdan que el primero era un rayo que incidía sobre el espejo paralelo al eje óptico y se refleja sobre el foco? Acá el rayo avanza, viaja hacia el espejo pasando por el foco y se refleja paralelo al eje óptico. Muy importante, para no perdernos en la animación que estamos viendo, recordemos que las líneas segmentadas son el rayo que incide, que viaja hacia el espejo, rayos incidentes, y las flechas continuas, un poquito más gruesas, son los rayos que se reflejaron ya de este proceso, de esta reflexión, de esta luz que viajó al espejo y se reflejó. También nos damos cuenta que los rayos reflejados se intersectan en algún punto. Si es que hicimos nuestro diagrama bien, todos los rayos principales, al reflejarse, se tienen que encontrar en un punto. ¿Logras ver ese punto en la imagen? Justamente el punto de intersección de los rayos reflejados está ahí abajo, donde muestra la estrellita chiquitita, y ese va a ser el punto en donde se está formando mi imagen. Es decir, ahí voy a ver la punta de la vela. Aclaración muy importante. Nosotros acabamos de analizar dónde se va a formar la imagen de la punta de la vela. Te invito a hacer exactamente el mismo análisis, pero para la parte del medio de la vela y para la base de la vela. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que el ombliguito de la vela se proyecta su imagen, forma su imagen en un cierto punto, la base de la vela en otro cierto punto, y ahí nosotros tenemos la imagen completa de la vela, en este caso, como muestra el diagrama, invertida.